No, no es posible. Vamos a pedirle al pastor que un día nos permita explicar por qué los puertorriqueños son así. Bueno, es una historia gloriosa, hermano, gloriosa. Yo voy a brincar aquí. Vamos a brincar el tema de el cisma de Occidente, que es la división, ¿verdad? De la iglesia, de las dos iglesias, las diferencias que había. Vamos a brincar eso y vamos a brincar la evangelización de Europa. La Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa. Exacto. El pastor entró bastante en eso. Ah, la división de esas dos iglesias. ok. Entonces, algo de la decadencia del papado. Miren, la decadencia, el papado entonces llega a tal punto de corrupción donde nombrar al Papa es un privilegio de las poderosas familias aristocráticas italianas. Bueno, que cuando se inicia, el obispo de Roma es el Papa. Es el Papa. ¿Cuándo empieza esa terrible corrupción? Bueno, miren, en el siglo VIII, estamos hablando de los 700, en el siglo VIII hay un documento que se llama Donación de Constantino, y esto lo escriben unos príncipes alemanes que lo que quieren es sacudirse del poder de los grandes señores feudales que están cerca de ellos, y entonces dicen en este documento que al Papa se le ha dado unos poderes terrenales desde Constantino, ¿verdad? Que esto viene desde el siglo IV. Hoy nosotros sabemos, los historiadores saben que esto es un documento falso. En el siglo VIII, yo no sé si el Papa sabía que era falso, ¿no? Yo no he estudiado a profundidad nada de esto, pero la inmensa mayoría de la cristiandad no sabía que era falso. Si alguien sabía que era falso, eso yo no lo sé, pero la inmensa mayoría de la cristiandad no sabía que era falso. O sea, que empieza a tomar unas prerrogativas sobre los gobiernos terrenales de la tierra, y estamos hablando del siglo VIII. ¿Okay? Entonces, esto no sabía que era falso. O sea, y llega al punto que, por ejemplo, en el siglo, creo que X es el peor siglo, hay un papa que se llama Papa Juan XXII, y esto es un muchacho de 16 años. Tú, un muchacho de 16 años, ni hablar de los obispos, ¿verdad? Unos años como los reyes católicos. Miren, los reyes católicos se llaman católicos porque es que Isabel era bien católica, ¿verdad? Pero Fernando de católico no tenía mucho, de hecho muy poco, si nada. ¿Y a quién puso de obispo cuando se quedó vacante uno de los obispados? A uno de sus hijos bastardos. ¿Sabe qué edad tenía? 6 años. Y este era, yo creo que el obispado de Toledo, algo así era. O sea, uno de los obispados principales de España. Y estamos hablando del siglo XV. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cada cargo también, entonces, era comprado. Esto se llama simonía, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan de Simón el Mago, que quiere comprar, ¿verdad?, las bendiciones que tienen los apóstoles? Y entonces esto se quedó con el nombre de simonía, de que para tener acceso a un obispado, pues había que invertir. ¿Por qué? Porque las ganancias eran bien grandes, el poder era increíble. Y entonces, pues, una persona, pues, daba una cantidad de dinero a la iglesia por tener ese obispado, disfrutarlo mientras vivía. Y ni podemos ni empezar a mencionar los detalles de cómo hacían, ¿verdad?, para acrecentar este poder constantemente. Miren, y hay que tener en mente que la gran preocupación de la Edad Media es la salvación. Y cuando la gente se va a morir, quieren limpiar su conciencia y le dan un montón de dinero y de propiedades a la iglesia. Y la idea era que sí lo podían hacer. Sí. Ahora, lo que me gustaría entrar es al final. El sistema de penitencia, que es la cuestión teológica, ¿verdad? En la Edad Media surge este sistema de penitencia que tiene mucho que ver con
una espiritualidad que no es estrictamente católica romana, sino que viene de este país, Irlanda, que está en las márgenes del imperio, ¿verdad? Irlanda es una isla que, igual que Inglaterra, está fuera de Europa continental. Como decir Hawái, ¿verdad? Hawái, Puerto Rico, Alaska, están fuera del territorio continental de los Estados Unidos. Pues Irlanda, Inglaterra, es así. Y en Irlanda no se da el catolicismo romano, están aislados, no tienen la jerarquía de la iglesia, la estructura, ¿verdad?, de la iglesia católica es adoptada del mismo imperio romano. Adopta, ¿verdad?, ese mismo orden que hay de menor a mayor, de menos importante hasta el Papa. Y entonces en Irlanda no hay ese sistema. En Irlanda el centro de mayor importancia dentro de la iglesia irlandesa es el convento. Y el convento se tiene no para servicio a Dios como en el resto de Europa, sino para hacer penitencia. Había este gran sentido de culpabilidad y eventualmente este sistema o esta espiritualidad irlandesa va a llegar y va a arropar Europa. ¿Por qué? Porque los irlandeses tenían este sistema de convento y se esparcen por toda Europa, y los conventos son los centros, los grandes centros de estudio, de cultura, de arte en la Edad Media. Son los que escriben, los escribanos son los que se encargan de que la escritura no muera. Por eso llega a nosotros, ¿verdad? No había imprenta, es a manita, que tienen que hacer todo el trabajo de transcribir de un papel a otro. Y entonces ¿verdad?, los conventos se convierten en los centros educativos, en los poquísimos centros educativos que hay en Europa en toda esta edad oscura. Así que la espiritualidad irlandesa toma, ¿verdad?, Europa y sencillamente se queda. Por tanto, las prácticas de la antigüedad, donde una persona en la antigüedad, en una aldea, cuando una persona había cometido un pecado, iba públicamente lo confesaba, y entonces, de hecho, en un principio se pensaba que solamente se podía pecar una sola vez después del bautismo. Si tú pecabas más de una vez, estaba condenado para el infierno. Y miren, y a menudo se utilizaba, yo lo cito un poquito más adelante, vamos a brincar allá. Hebreos 10:26. Vamos a leerlo. Si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que esto se interpretaba literalmente, que no se podía pecar después del bautismo. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece a la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Próximo. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido consagrados. Siguiente. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Suena esto un poquito severo? Quizás esto es uno de los pasajes más severos del Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Hebreos dio mucho trabajo para incluirlo en el canon, en la colección, ¿verdad? Canon, por canon se entiende la colección de los libros que forman el Nuevo Testamento. Y miren, estos pasajes, igual que nosotros tenemos ciertos pasajes bíblicos que nosotros hacemos énfasis. O sea, hay pasajes que yo llevo 10 años en esta iglesia